contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Muy buenas tardes, buenas noches para todos. En este día, en esta oportunidad, quiero estar compartiendo algunas reflexiones acerca de los tiempos de Noé. Sabemos que por la Escritura y Jesús hizo mención acerca de nuestros tiempos o los finales de los tiempos, que habría un parecido también a los tiempos de Noé. No solamente en cuanto a la sorpresa o el momento de la venida del Señor, sino también en cuanto a qué pasa con la gente, con la sociedad, las personas. Y teniendo en cuenta que al estudiar la vida de Noé, que habría muchos que tenían cierto conocimiento de Dios, sin embargo habían perdido el temor de Dios. Noé era la 10ª generación desde Adán. Si partimos del libro de Génesis y vemos las distintas generaciones, porque está bastante preciso allí el momento, el año del nacimiento de cada uno. Es así que desde los comienzos de Adán y Eva, vinieron, sabemos, sus primeros 2 hijos, Caín y Abel, pero Abel fue muerto, y en Caín continuó una generación que se multiplicó, pero que donde la semilla de la iniquidad se había divulgado. Había tomado tanto poder en la vida de las personas. Pero Dios le había dado un hijo llamado Set a Adán, y a partir de Set es cuando las personas, los hijos de los hombres, comenzaron a invocar el nombre de Dios. O sea, vino una generación, una descendencia a partir de Set de personas, de hombres y mujeres que tenían en cuenta a Dios, que temían a Dios. Es así que en esas generaciones, después de Set vino Enos, Cainán, Maaler, Jared, y vino Enoc. Enoc, Génesis capítulo 5, verso 22 al 24, habla acerca de la vida de Enoc. Es realmente un hombre, una persona admirable en el sentido de cómo temía a Dios y cómo caminó en el temor y la presencia de Dios, que Dios se lo llevó a la edad de 365 años, cuando muchos vivían 800, 700 y tanto, y 969 el caso de Matusalén. Matusalén era hijo de Enoc. Ahora vemos que en todos esos casos ellos tuvieron, además de los que estoy mencionando en la descendencia, Enoc, Matusalén, nació Lamec, y de Lamec nació Noé. Allá por el año, la 10ª generación, y si uno hace las cuentas de la generación de los nacimientos, era el año 1050 y algo, desde Adán, el nacimiento de Noé. Ahora, cada uno de ellos
que tuvieron, digamos, no solamente estos hijos que estoy mencionando, tuvieron muchos hijos e hijas. Por ejemplo, Enoc, capítulo 5, verso 22, dice que Enoc tuvo hijos e hijas. Matusalem, que era su hijo, también tuvo hijos e hijas. El hijo de Matusalem, llamado Lamec, en el verso 30, Matusalem en el verso 26, en el verso 30 habla de que también tuvo hijos e hijas. Y en el verso 32, capítulo 5 de Génesis, Noé tiene 3 hijos, llamados Sem, Cam y Jafet, de los cuales después del diluvio es que vuelve a crecer y a multiplicarse la raza humana. Pero lo que me es llamativo de estas generaciones es de que, dado su largo tiempo de vida, nos encontramos que al momento de que Dios le habló a Noé de que se labrara el arca, Noé tenía 500 años para ese tiempo, y todavía vivía Matusalem, todavía, o sea, su abuelo, ¿no? Su bisabuelo, su padre y su abuelo estaban en vida, que nada menos que eran hijos o nietos de Enoc, un hombre que caminó en la presencia de Dios y que desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, todos ellos entonces, los que rodeaban dentro de la parentela de Noé y que todavía estaban en vida, tenían conocimiento de Dios. Tenían muchas cosas que podían saber de primera mano acerca de Dios. Sin duda también que podían tener conocimiento acerca desde el tiempo de la creación, porque la vida al ser tan prolongada y muchos de ellos podían contarla a otros. Por ejemplo, Noé mismo, cuando nació todavía estaba en vida Enos, el hijo de Set, ¿no? Que era apenas un nieto de Adán. Así que muchísimas cosas que en la medida que podían verse, encontrarse, se podían estar contando el uno al otro acerca de la creación y acerca de Dios mismo. Sin embargo, en la Biblia, en Génesis capítulo 6, verso 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto en los tiempos de Noé. En el verso 1 de este capítulo encontramos donde se produce la mezcla de la generación de los que temían a Dios con la generación de los que ya estaban plagados de iniquidad. Cuando dice que los hijos de Dios comenzaron, ¿no es cierto?, a casarse con las hijas de los otros hombres, ¿sí? Aunque algunos hacen referencia aquí a la presencia de los ángeles que dejaron su cuerpo y tomaron el lugar de forma humana. Pero no es solamente eso, tiene que ver también con que la generación de los hijos de Dios se fueron también por el lado del pecado. Por eso es que llegó a este punto la humanidad a una situación tan pecaminosa. Y es lo que me llama tanto la atención, habiendo tanto testimonio en el tiempo de Noé mismo acerca de la fidelidad de Dios, de las obras de Dios y de los juicios de Dios desde el mismo Edén, como es que tanto de los propios hijos de estos hombres de Dios, de Enoc mismo, que tuvo hijos e hijas, aunque no sabemos hasta qué edad, y algunos de ellos han sido contemporáneos con Noé. Matusalem, sin duda alguna, mucho más también. Matusalem, según la cronología, muere el mismo año del diluvio. Entonces, y sus muchos hijos e hijas, y los hijos que era abuelo de Noé, y los hijos del padre, ¿no es cierto?, de Noé,
o sea, hermanos y hermanas de él, tampoco estaban en el temor de Dios. Habían abandonado el camino y la palabra de Dios. Estaban en el pecado de la misma manera que el resto, porque dice hoy, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de su pensamiento y corazón era de continuo solamente el mal. Por ese motivo es que Dios decidió que iba a estar destruyendo la humanidad. En el verso 12, capítulo 6, dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la faz de la tierra. La maldad era mucha, a pesar de que había testimonio. No era solamente que Noé podía predicar, como solemos decir, o se suele decir, Noé predicó 120 años, porque a partir del año 500 que Dios le dijo, hacete una arca, ¿no?, para que seas salvo tú, tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos, o sea, toda la familia, solamente esos, sus propios hermanos, no estaban incluidos para la salvación en el arca. Ninguno de ellos estaba incluido. Sí, seguramente muchos de ellos estaban en vida todavía. Ni hablar de los sobrinos, sobrinas, ni hablar de los tíos, tías, ¿cuántos? Porque muchos de ellos estaban en vida. Como digo, viendo la cronología, Matusalén, que vivió 969 años, fallece el año antes del diluvio, en el mismo año del diluvio. Porque para el año 600, Génesis capítulo 7, verso 6, Noé tenía 600 años cuando Dios envió el diluvio sobre la faz de la tierra. Esta situación de estudiar, de mirar los tiempos de Noé, por lo cual Jesús habló como en los días de Noé, como en los días de Noé. ¿Cómo es ¿Cómo es posible o cómo es tan fácil que muchos se olviden y dejen el testimonio y dejen toda la revelación de Dios de lado para desviarse por el camino del pecado y del camino del mundo? Y vio Dios que todo designio del corazón de ellos era de continuo el mal. Los tiempos que estamos viviendo, sin duda, no son tiempos mejores ni más fáciles. En el sentido al contrario, quizás podríamos decir que son más complicados porque estamos más rodeados por tantos medios y por tantos poderes espirituales en los aires que toman gobierno sobre la humanidad, sobre la sociedad, a través de los gobernantes, a través de los medios de difusión y demás, y hacen que la vida de los hombres está más, de alguna manera, siendo acechada. Pero nuestro conocimiento y nuestra experiencia acerca del Señor con Jesucristo tiene que mantenernos firmes. Y no solamente a nosotros, sino que tenemos y somos muchos los que podemos dar testimonio a otros, a los que han sabido, a los que han tenido algún conocimiento de que no se aparten de Dios, que no se duerman, porque la salvación es solamente para los fieles. No fueron salvos, como digo, ni los sobrinos, ni los tíos de Noé, que tenían también la posibilidad del conocimiento de Dios. Por eso, como hace mucho yo he oído acerca de los hijos de Dios, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Si tú todavía estás allí simplemente con un parentesco con los hijos de Dios, con los hijos de la fe, vuelve, acepta a Jesucristo, como dice la palabra, para que seas un hijo de Dios, porque Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, y tampoco podrá entrar al reino de Dios el que se apartó y el que no hace la voluntad de Dios. Por eso quiero orar por ti en esta noche ya, para que
tengas lugar en tu corazón, para que despiertes en tu corazón a la necesidad y a la realidad de que a Dios hay que buscarle y clamar a Él, para despojarse de las cosas del mundo. Cierra tus ojos si sientes que hay una necesidad de arrepentimiento en ti, y si no la sientes, pídele a Dios que Él te mueva hacia el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento y sin buscar a Dios no hay un cambio. Cierra tus ojos y para orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti para pedirte, para rogarte tu misericordia, que no me suceda a mí como le sucedieron a los sobrinos, a los tíos y demás parientes de Noé, y tantos otros que tenían conocimiento de la verdad, para que yo también pueda estar preparado para la salvación, para tu venida. Perdóname, libértame del poder del diablo, del poder del pecado, del poder de la tentación, y ayúdame a aferrarme a ti y a seguirte a ti, en el nombre de Jesús.